comenzar, me decía Arturo que han estado por algunos domingos hablando acerca de la paz financiera y acerca de cómo uno puede sobreponerse o sobresalir o estar bien en la situación que a veces nos duele, que es la economía, el dar, el tener. Y Dios nos quiere que estemos bendecidos. De hecho, quiere que estemos prosperados en esa área, en nuestra vida. Pero yo siempre he dicho que la cruz del Calvario ha hecho dos cosas importantes: lo que Él hizo por nosotros y lo que Él hizo en nosotros. La cruz del Calvario revela dos cosas: lo que Él hizo por nosotros y lo que Él hizo en nosotros, fuera y adentro. De nada sirve que Dios arregle la circunstancia si no arregla lo que hay dentro de nosotros. ¿Están de acuerdo conmigo? Él hizo por nosotros su salvación, Él dio su vida por nosotros, se entregó por nosotros, pero lo que Él quiere es que Él esté en nosotros. Son dos obras de la cruz muy distintas. En un tiempo, dice que un arquitecto de renombre le pidió a su albañil que le construía y que le hacía las casas, le pidió que esta vez hiciera una casa muy de lujo. Él se iba a ausentar por 5 meses y entonces le llamó al albañil y le dijo: quiero pedirte un encargo, quiero que me hagas una casa de lo más lujoso en este terreno de 500 metros, quiero que le metas, aquí están los planos, y que te encargues de hacer la casa más lujosa que pueda existir. No escatimes en el dinero, yo te daré todo el dinero que necesites, pero quiero que desde abajo le metas el mejor material que pueda existir, desde los lujos en la cocina, en los baños, desde las habitaciones con closet con la mejor madera, los muebles, el jardín, la alberca y todo lo que conlleva, porque quiero la casa más lujosa. Me ausentaré 5 meses y te encargaré a ti que realices ese trabajo. Al partir el arquitecto, entonces el albañil se dedicó a pensar qué tenía que hacer en esa casa. Y como bien no estaba el dueño ni el que iba a proveer todo, él empezó a comenzar y a cavilar en su mente: estoy solo. Así es que, como él no se dará cuenta lo que yo voy a meterle a la casa, entonces me pidió que le metiera de lo mejor, pero no le voy a meter de lo mejor, le voy a meter material de tercera. Al fin que no está aquí, al fin que no me va a pedir cuentas ni me va a revisar nada, entonces sirve de que yo me llevo un dinero, y la casa le empezó a meter el material de tercera. Así empezó a construirla. Y cuando él iba a la mitad, él dijo: bueno, no parece que no se va a dar cuenta y no va a tener mucha importancia. Como yo sé todo, él no sabe nada, y yo soy el albañil, el que construye. Entonces creo que no hay ninguna diferencia entre material de tercera y de primera. Y así pasaron los 5 meses hasta que llegó el arquitecto, le pidió revisar la casa, y el albañil le dijo: señor, la casa está terminada, le entrego las llaves y entonces revísela. Efectivamente, el arquitecto comenzó a venir y comenzó a revisar la casa y comenzó a ver las habitaciones, lo más de lujo de tercera que se pueda imaginar. Y entonces él comenzó a ver y dijo: ok, está muy bien, qué bueno, ya la terminaste. Sí, me gasté tanto, cuando en realidad era una sola tercera parte lo que había costado de lo que le había pedido. Cuando terminó de revisar la casa, y en la puerta al salir de la casa le dijo: ¿le gustó, señor? Y le dijo: sí, pero me hace falta decirte algo. Las llaves que me acabas de entregar en realidad son un regalo para ti. La casa es para ti. La casa que construiste es un regalo de mi familia para ti. Todo lo que sembramos para Dios, tienes que asegurarte que sea lo mejor, porque un día Dios te lo va a pagar a ti. No hay nada que podamos invertir en el Señor que no nos regrese. Un día te va a decir: invertiste en mí, hiciste algo por mí, ten las llaves de algo. Puede ser las llaves de la salud, las llaves de la bendición, las llaves de un auto, de una casa, qué sé yo. Pero todo lo que sembramos, eso cosechamos. Y mucha gente piensa que porque no nos va a ver Dios, o porque no tiene mucha importancia, pero los ojos del Señor contemplan toda la tierra. ¿Ha leído ese versículo? Y todo lo que hacemos por Dios tiene un propósito, y ese propósito es que Dios nos va a regresar de la misma manera como se lo dimos. Entonces hay que asegurarnos de qué y cómo y dónde y cuándo le estamos dando a Dios.
porque tarde que temprano Él te lo regresará. ¿Cuántos dan gracias a Dios y saben que Dios es bueno y que te va a regresar lo que tú le vas a dar con todo tu corazón? Quiero que le des un aplauso a Dios, porque Él no se queda con nada. Él no se queda con nada. Mi tema en esta mañana, desafiados por Dios. Diga, desafiados por Dios. ¿Cuántos saben que Dios nos desafía constantemente? Dios desafía al incrédulo, pero también Dios va a desafiar al creyente. Dios desafía al que sabe mucho, pero también va a desafiar al que sabe poco. Dios desafía al alto como al chaparrito. Dios desafía a los que no tienen, pero también desafía a los que no tienen. ¿Por qué no por tener desafía más? Dios desafía a todos. Cabe mencionar, y dicho sea de paso, mientras Dios vea potencial en ti, te va a desafiar muy seguido. Dios desafía al que tiene potencial. Y todos aquí tenemos potencial, y Dios nos mira desde arriba, y mientras tengas un potencial y tengas un propósito, Dios nos va a desafiar constantemente. Dios desafía a los que no tienen fe, pero también desafía a los que tienen fe. Dios desafía a los que le conocen y a los que no le conocen también. En la Biblia encontramos mucha gente que fue desafiada por Dios. Pedro, baja de esa barca y camina. ¿Te acuerdas? Lo desafió a caminar sobre las aguas. Pero es que no se pueda, tú puedes, porque tienes fe. Entre más fe tengas, más vas a ser desafiado por Dios. Señor, auméntame la fe, dijeron los discípulos. ¿De veras, muchachos, quieren que les aumente la fe? Porque entre más fe tengas, más desafiado vas a ser por Dios. Vas a ser más desafiado para estar en lo sobrenatural, para moverte en lo sobrenatural. Porque el que tiene más fe no se puede mover en el mismo ambiente natural que se mueve cualquier gente. Mientras más fe tenga, más desafiado voy a ser en las cosas que parecen lo imposible. A ver, ora por el enfermo. A ver, declara esto. Ve y ora por aquel. Porque sabe Dios que lo que tienes es lo que te va a desafiar. Y muchas veces nosotros tenemos y Dios nos desafía a sacar lo que tenemos y no queremos. Imagínate que Dios sabe, Él es el único que me desafía en lo que tengo en esta cartera. Ustedes no saben lo que tengo aquí. Nadie de ustedes sabe lo que carga mi cartera. Pero en algún momento Dios me va a desafiar y me va a decir: eso que tienes en la cartera, te desafío a algo. Todo lo que tengas de Dios en algún momento va a ser desafiado por Él. Va a ser desafiado. Abraham, Dios lo desafió. Dame tu hijo, tu único hijo. Lo quiero. Lo quiero. Pero es lo más precioso, lo quiero. Todo lo que tengas como bendición de Dios, en algún momento te va a desafiar Dios a que se lo des. Y si no estás listo, entonces puede que lo pierdas. ¿Están de acuerdo conmigo? Dios le dijo a Abraham: entonces dame tu hijo, tu único hijo. Dios desafió también a Elías con los profetas de Baal. Le dijo: a ver, quiero ver si tú tienes el poder y quiero que los destruyas. Dios desafió a muchas personas. A Josué lo desafió, por ejemplo, a destruir los muros de Jericó, a caminar y entonces hacer una guerra donde posiblemente no se veía mucho. Dios desafía según el potencial que tenemos, y todos tenemos un potencial dentro de nosotros. Cuando Dios te desafía es porque sabe que tú puedes. Dile al lado: tú puedes. Y Dios nos va a desafiar muy seguido. A mí me encanta ser desafiado por Dios. Mi esposa lo sabe. Hacemos algo y alguien me dice: no creo que se va a poder, no creo que se pueda. Y para mí es como que me echaron chile en la herida. Ahora se puede, porque se puede. Ahora se puede. La semana pasada tuvimos un campamento de hombres y 2 días antes teníamos un registro como de 120. Me dice el que lo lleva: pastor, no tenemos más que 40. Yo creo que no lo hacemos. Y eso me desafió. Y dije: ahora lo hacemos. Nos llevamos 100 hombres. 100 hombres. Y todos fueron alcanzados por Dios. Pero Dios constantemente nos desafía. Y tenemos que estar listos para ser desafiados. Noé fue desafiado: construyete un arca, Noé. Pero no llueve, no, te la construyas. Pero me van a decir que estoy loco, que te la construyas. Pero es que te la construyas. Moisés, saca a mi pueblo. Pero Señor, yo no puedo hablar, que lo saques. Pero mejor que lo saques. Mira, Aarón es mejor, que lo saques. Hizo enojar a Dios. Porque cuando tú no respondes al desafío de Dios, vas a hacer enojar a Dios. Amén. Dios constantemente desafía a sus hijos porque sabe el potencial que tenemos.
Y hoy quiero hablarte de los desafíos de Dios. El primer desafío de Dios, porque te hablaré de 4 rápidamente. Me dijeron que tengo 3 horas y para mí 3 horas son muy poquito. Los desafíos de Dios. El primer desafío: ser agradecido por lo que Dios te ha dado. Estamos desafiados a ser agradecidos. ¿Por qué es un desafío? Porque en este tiempo la gente ya no agradece por lo que a Dios le ha dado. Cada día hay menos personas agradecidas. Ahora es un desafío. Yo recuerdo a mi mamá cuando me llevaba a las casas, me decía, ¿cómo se dice? ¿A cuántos le dijeron eso? Entrabas a una casa, te daban de comer y tu mamá, ¿cómo se dice? Y nomás no decías gracias y te la veías con tu mamá. Mi mamá me desafiaba a ser agradecido. Cuando vayas a cualquier casa, acuérdate, porque esas son lo que te va a abrir las puertas. Gracias y por favor. Las 2 palabras mágicas que hacen que una persona, ahora no vemos eso. Ahora parece, exigimos, nos convertimos en una iglesia consumidora en vez de una iglesia de gratitud. Y el principio de la gratitud será el principio de la prosperidad mañana. Todo el que agradece hoy le abre la puerta a la bendición mañana. No se trata de inteligencia, no se trata de algunos pasos para ser mejor administrador mañana. El principio de toda administración es ser agradecido hoy por lo que Dios hizo ayer. La gratitud siempre abre las puertas del cielo, no de la tierra. La gratitud abre las puertas del cielo. Anote eso, la gratitud abre las puertas del cielo. Todo el que agradece hoy tendrá más mañana. Principio de libertad financiera: ser agradecido por lo que Dios te ha dado. Creo que lo predicaron hace unas semanas atrás. Ser agradecido, pero es un reto. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 18: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo. Sean agradecidos en toda circunstancia. Los seres humanos, mis estimados, tendemos a olvidar lo que debemos de recordar y recordamos lo que debemos de olvidar. Lo digo otra vez porque se quedó así como que Los seres humanos tendemos a recordar lo que deberíamos de olvidar y olvidamos lo que deberíamos de recordar. Por algo Jesús o Dios mismo les dijo al pueblo de Israel: no se olviden de dónde los sacó Dios, porque con mano fuerte y poderosa los sacó de ahí. Y cuando se nos olvida y dejamos de ser agradecidos, entonces el desierto comienza a ser más extenso, empieza a verse más difícil la situación. Pero recordar y ser agradecidos por cómo Dios ha sido bueno en el pasado te garantizará la próxima lucha y la próxima victoria. Ese es el patrón, mis estimados, de una libertad. David, cuando se enfrentó a Goliat, ¿sabe por qué lo venció? No lo venció solamente porque tenía una onda y tenía tino y porque era un pastor de ovejas, porque dice la Biblia bien claro, y él expresó lo que deberíamos de expresar: el mismo Dios que me libró de la mano del oso y del león, me librará de la mano de este filisteo incircunciso. Él se acordó de lo que Dios había hecho en su pasado y eso le ayudó en su presente y para darle victoria en su futuro. Olvídate de lo que Dios ha hecho en tus finanzas, en tu vida, cómo Dios te ha sostenido, y entonces tu piso va a empezar a temblar. Tu futuro va a ser incierto, porque todos los hijos de Dios nos mantenemos de la gratitud a Dios. Amén. Entre más agradecidos seamos, Dios abre los cielos para mostrar su favor. Recuerde que Él es un padre, y cuando un padre ve que un hijo viene y le dice: papito, gracias por mi paleta que me diste, y cuando viene y le pregunta: papá, ¿me puedes dar otra paleta? Usted le da la otra paleta, porque el niño sabe ser agradecido. No porque se lo merezca incluso, sino porque ha aprendido el principio de la gratitud. ¿Estamos de acuerdo? Entonces uno tiene que nunca olvidarse, y Dios nos desafía a ser agradecidos por lo que Dios nos ha dado. En Lucas capítulo 17 usted encontrará la historia de 10 leprosos que andaban por ahí buscando a Jesús. Y cuando Jesús los vio de lejos, dice en Lucas, llamó y les dijo a los leprosos: vayan mientras a los sacerdotes, y mientras vayan van a ser limpios. Y así efectivamente fueron, y ellos estuvieron limpios. Y solamente uno
de los 10 regresó a Jesús a darle las gracias. Y Jesús le dijo: ¿dónde están los otros 9? ¿No eran 10 los que limpié? ¿Dónde están los otros 9? Eso quiere decir que cada 10 personas solo una es agradecida. De cada 100, 10. De cada 1000, 100. De cada 10,000, 1000. La estadística es real. Solo el 10% de los hijos de Dios somos agradecidos. Pero lo que no ha leído quizá en la Biblia, que cuando regresó el leproso, sano, sin lepra, ahora Jesús no solamente le dijo: has sido sano, sino le dijo: vete, porque has sido salvo. La gratitud no solamente lo sanó, lo salvó. Y cuando nosotros somos agradecidos y somos desafiados a ser agradecidos por lo que Dios ha hecho, nuestras finanzas y lo que Él nos ha dado, entonces Dios siempre va a abrir una ventana nueva. La gratitud abre una ventana nueva al que lo hace. Señor, gracias por mi aguinaldo. Señor, gracias por esto. Su pastor conoce, y no es por presumirle, pero yo sé que tengo eso. Me encanta ser generoso. Siempre que vengo acá, ¿y ahora qué le llevo a Arturo? ¿Y ahora qué le llevo a esto? Me encanta, así es mi vida. Me encanta hacerlo así. Y nunca jamás me ha faltado nada. Pero Dios nos reta a ser generosos. Dios nos reta a que abramos. Dios te predicó a ti, fuiste libre, pero ahora predícale a tu cartera para que sea libre también la cartera. Hay muchas carteras que todavía están atadas. Hay que predicarlas en las carteras, amigo. Libre, sácala, sal fuera, billete. Pero nos da miedo ser generosos. Nos da miedo ser generosos. No sé de dónde viene el miedo a ser generosos. Si alguien tiene que ser generoso, son los hijos de Dios. El principio de la iglesia es generosidad. Ser agradecidos es una forma. Entonces uno tiene que aprender, y Dios nos reta a ser agradecidos por lo que Dios nos ha dado. Señor, gracias porque tú me diste, y es un reto. Quiero retarte a que seas agradecido por lo que Dios te ha dado, porque lo que Dios te ha dado será uno de los principios para la bendición del futuro que tú vas a tener. Las bendiciones de Dios sin agradecimiento pueden convertirse en maldiciones. Las bendiciones de Dios sin gratitud pueden convertirse en maldiciones. ¿Qué mantiene las bendiciones? La gratitud. La gratitud, no se olvide de eso. ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Qué es lo que ha hecho? Los cristianos deberíamos de ser agradecidos. Y quiero darte una recomendación: basta ya de quejarte por el pasado. Basta ya. Levante la mano y diga conmigo: prometo no quejarme por el pasado. A algunos les costó vestir. Y le digo algo a las mujeres, aunque yo sé que también para los hombres, pero cuando te pongan el gasto, jamás digas: esto no me va a alcanzar. Ya lo maldijiste. Cuando tú comienzas a recibir el gasto del gordo, o como le dirás, no sé, el flaco, pero siempre le dices el gordo, nunca digas: esto no me alcanza. Lo primero es que Dios espera que tú le des gracias por lo que llegó. De alcanzar, eso le corresponde a Dios, pero tú tienes que ponerle fe a lo que recibes. Todo lo que recibes sin fe se echa a perder. Por eso no te alcanza. Pastor, con razón no me alcanza. Claro, porque la gratitud multiplica el dinero. La gratitud multiplica el dinero, amigo. Es el principio. Sea agradecido. Pero a veces recibimos el dinero diciendo: esto no me va a alcanzar ni para el pavo de Navidad, ni siquiera para los romeritos, que ya están recaros también. Pero sean agradecidos en todo, dice el Señor, porque esta es la voluntad del Señor. Entonces uno tiene que aprender a dejar de quejarse. La queja es una maldición para la prosperidad económica, ¿lo sabía? Quiero bendición económica, pero me quejo todos los días. Es como echarle ácido a algo. O sea, quiero bendición, pero me quejo todos los días. ¿De qué? De quejarse. La queja es lo contrario
a ser agradecido. Y cuando Dios ve a gente quejumbrosa, ¿cómo le voy a bendecir si se queja por todo? Se queja por esto, se queja por lo otro. Número 2, quiero hablarle del número 2. Dios nos va a desafiar a ser agradecidos por lo que Él va a hacer. ¿Cuántos saben que Dios va a hacer algo? Pero no necesita que Dios haga algo para que usted ya sea agradecido. Los que sabemos y los que tenemos fe, no necesitamos ver las cosas para agradecer. Sabemos que vendrán y Dios nos desafía. Antes de que lo veas, quiero que agradezcas. Antes de que veas algo, quiero que tú lo agradezcas. Porque la fe le saca la sonrisa a cualquiera. ¿Sabía que la fe nos hace reír? Entonces hay gente que está, oye, este no tiene fe, porque Dios le dijo que lo va a sanar y no se ríe. Dios le dijo que lo va a prosperar y no se ríe. Entonces la fe me hace reír de lo que todavía no tengo. Me debe de sacar mucha risa la fe. Yo te voy a bendecir. Yo te voy a dar el año que viene algo. Hay gente que le tiene miedo a la cuesta de enero. ¿Sabe por qué le tenemos miedo a la cuesta de enero? Por 2 razones. Una, porque no tenemos fe. 2, porque no somos buenos administradores. Ahora nótele, administración no es saber ahorrar, es saber dar. Administración tiene que ver más con dar que con cuidar. Da y se te dará. ¿No dice la Biblia? Pero nosotros, ¿quién nos dijo que administración es retener y no dar? Cuando la misma Biblia nos dice que administración también es aprender a dar, ayuda a esta. Un día mi esposa íbamos allá en la Ciudad de México y estábamos en un semáforo y una persona de discapacidades que apenas si podía, amigo, con las muletas, apenas si podía, arrastraba los pies. Y de aquí donde está Arturo era como 1 kilómetro para él. Y cuando nos tocó el alto y venía hacia nosotros arrastrándose casi, mi esposa me dijo, ¿a que no le das una buena ofrenda? Y yo le dije, ¿a que sí? Y metí mi mano a la bolsa y ¿cuántos tienen ya discernimiento de tacto de billetes? Empecé, dije, acá es 50, este es el de 100, ahí viene el de 20. Este. Mi esposa se me quedó viendo y me dijo, 20 pesos. La Biblia dice que al pobre le da, a Dios le presta. Dije, bueno, ok, ya 50. 50. Y no la tuve contesta hasta que no le di uno de 500. ¿Te acuerdas? Le di uno de 500 y se soltó a llorar. Jamás lo hemos vuelto a ver. ¿Pero por qué tenemos miedo? Y cuando llegamos a un cierto lugar, después de 2 horas llegar, e inmediatamente cuando llegamos una persona se acercó y me dijo, pastor, Dios me dijo que te diera una ofrenda de 2,000 pesos. Pero tenemos miedo. Primero, Dios siempre te va a retar a dar para poderte bendecir. No, nosotros no obramos, dame para obedecerte. No, obedéceme y yo te doy. Dios siempre nos reta primero antes de bendecirnos. ¿Lo ha visto? ¿Cuántos lo han visto eso? Nos reta y nos dice, suéltalo, da. Pero nosotros no queremos la vida segura. Y la vida en Cristo no es nada segura. Es una vida llena de retos para dar, amigo. Agradece por lo que Dios hará. Así que no voy a esperar a que llegue, sino que debo de agradecer por lo que vendrá. No voy a esperar a que llegue. Nos reta. No esperes recibir para ser agradecido. Tú debes de aprender a ser agradecido. En Lucas capítulo 11 Jesús se pone enfrente de la tumba de Lázaro y cuando está ahí, lo primero que hace Jesús, Señor, yo te doy gracias porque sé que tú me oyes. Y luego le habló, Lázaro, ven fuera. No necesitó ver a Lázaro para ser agradecido. Él ya sabía lo que iba a pasar. ¿Cuántos saben que algo va a pasar? Donde hay fe, anote, algo va a pasar. Donde hay fe, algo va a suceder. Y si tú tienes fe es porque algo va a suceder. Y no necesitas que suceda. Ya tienes que ser agradecido para que suceda. Si tú tienes fe, no esperes a entrar a la tierra prometida. Disfrútala ya porque ya va a venir. Ya va a venir. ¿No es cierto? Entonces cuando salieron, amigos, de la tierra prometida, yo me imagino lo que la Biblia no dice, pero imagínate cuando salieron de Egipto, el papá le dijo, hijo, ya nos vamos de aquí. ¿A dónde? A la tierra prometida. Y allá en la tierra prometida hay alberca. Sí, hay alberca.
¿Y me puedo llevar mi salvavidas de pato? Sí, llévate tu salvavidas. Ahí van todos. El niño de 3 años, ¿sabe a los cuántos años llegó allá? A los 43 con su salvavidas de pato. Pues no que íbamos a llegar rápido. ¿Y sabe qué fue lo que lo detuvo? La queja. Por eso le dije, no permita que la queja esté en usted, porque la queja retrasa las bendiciones. Y otra cosa, si alguien me dice, pastor, ¿cómo puedo aprender a ser generoso? Es lo más bonito que puede existir, ser generoso. Es más bienaventurado, no hemos entendido ese versículo, que hay más felicidad cuando damos que cuando recibimos. ¿A cuánto les gusta recibir regalos en esta de temporada? Ay, sí, yo, mi bota abajo del arbolito, pero es más bendición dar que recibir. Y le voy a dar la clave para ser generoso. ¿Quiere que se la diga? ¿Cuántos quieren saber la clave para ser generosos? No lo piense 2 veces. Esa es la clave. Cuando el Señor le diga, da, no diga, cochino diablo. Mugroso diablo me está tentando. No te está tentando. Es el Señor que te está diciendo. Cuando Dios me dice, da, Dios me ha dicho, da lo que traes. Ni lo pienso, así al instante. Porque 2 microsegundos pueden ser la diferencia para ser bendecido por Dios. Y mi esposa me dice, tú das todo. De repente me he quedado hasta sin zapatos. Y Dios me dice, dale el reloj que traes. Y yo, ahí está. Así soy, no lo pienso, porque lo piensas y el diablo te roba la bendición en ese pensar. Sé generoso. Número 3, agradece. Este es el tercer desafío. Agradece en medio de la crisis. Eso está muy difícil para muchas personas. Dios te desafía. A ver, quiero que agradezcas cuando no tienes nada. Porque es fácil cuando has tenido. Es fácil cuando sabes que te va a venir. Señor, gracias porque yo sé que va a venir el aguinaldo. Pero cuando te dicen no va a haber aguinaldo y no va a haber nada, a ver, ahí agradece. Entonces Dios nos desafía cuando no tenemos nada. A ver, quiero que seas agradecido cuando no hay nada. Job mismo lo dice y nos dejó un versículo muy clave en la Biblia. Jehová da y Jehová quita. Sea el nombre de Dios glorificado. Porque Job era un hombre muy próspero, de mucho dinero, tenía 10 hijos y en un momento se quedó sin nada. Y pese a eso todavía venía una enfermedad, una sarna maligna, dice la Biblia. Y en medio de ello sacó el versículo que nos mueve a todo. Jehová da y Jehová quita. No importa si no tenga nada, pero algo estoy seguro. El nombre de Dios tiene que ser glorificado. Aunque no tenga nada. Aunque no tenga nada. Ese es el reto a veces. Porque libertad financiera también es aprender a vivir cuando no tengo nada y seguir siendo el mismo ante Dios. Yo no vivo de acuerdo a las finanzas, vivo de acuerdo a la gracia de Dios. Y si tengo, qué bueno. Y si no tengo, y si hay una crisis, de todas maneras Dios se lleva la gloria. ¿Me entendió? Sí. Y en este tiempo, en este mes, mucha gente no va a tener. Y si usted llega a la cena y no hay nada más que un pollo rostizado, sea agradecido. Sea agradecido. Sea agradecido en medio de la crisis, sea agradecido. Esa es la gran diferencia. Eso es lo que Dios hace con sus hijos. No tienes nada, sea agradecido. Y voy a ir al cuarto punto, es donde me voy a detener un poquito más. La gratitud te lleva a dar. La gratitud, Dios dice, te desafío que en medio de la gratitud, por ser agradecido, ahora des. La gratitud, dar porque estás agradecido. Primera de Crónicas, me gustaría que fueras al capítulo 29. Primera de Crónicas, capítulo 29. Me encanta lo que pasa aquí. Dar, Dios te desafía a dar porque estás agradecido. Hay tanta gente que está agradecida que da. Y creo que aquí dieron un anuncio. Para poder entrar a esa reunión tu pase es un juguete. ¿No dice ahí? Vi esas letras chiquitas. Sí, porque lo chiquito es lo que vale. Dar porque estoy agradecido. La gente que está agradecida tiene las manos abiertas. ¿Sabe por qué no damos? Porque nos hace falta gratitud. Entre más gratitud tengamos, más vamos a abrir las manos.
La gente que no da es porque no es agradecida con Dios. Y uno tiene que aprender a ser agradecido. Recuerda de dónde te sacó Dios, porque si tú recuerdas de dónde te sacó Dios, tú vas a saber a dónde llevar a tus generaciones. Anote, mi gratitud le garantiza a mis generaciones prosperidad económica. ¿Cuántos quieren que a sus hijos les vaya bien? Todo lo que hagas hoy por Dios, Dios lo trasciende a generaciones. Dios lo trasciende a generaciones. Dice Primera de Crónicas capítulo 29. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra es grande. Diga, la obra es grande. Ágape Oriente, la obra es grande. La obra es grande. Yo hace tiempo que yo he venido aquí con mi amigo y yo veo que todavía hay columnas con varillas que todavía no se terminan. La obra es grande. La obra es grande. La obra es grande. Y la obra es grande porque la casa no es para hombres, sino para Dios. Y yo con todas mis fuerzas he preparado a la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedras de iónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi gratitud o mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro, plata y además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios 3,000 talentos de oro de Ofir y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de la casa. Oro pues para las cosas de oro y plata para las de plata y para toda la obra de manos de artífices. Y vea el reto de aquí. Este es el reto. Diga reto. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? ¿No está? Pero está en el verso número 5. David quería bendecir la casa de Dios. David era un hombre muy dador. Y David dice, como era el rey, él fue a los tesoros de la nación y dijo, yo voy a hacerle una casa a Dios. Así que del tesoro de la nación sacó una buena cantidad, un buen cheque de la ofrenda de la nación. Dijo, vamos a hacer la casa de mi Dios. Y aquí está el cheque. Pero también fue a su tesoro personal, y dijo, aparte, como yo soy el rey y vamos a hacer algo nuevo. ¿Cuántos quieren algo nuevo? Porque a David le interesaba ser, ¿cómo se lo digo? A David le interesaba ser generoso primero con Dios antes que con los hombres. Cuando tú eres generoso con Dios, Dios te va a bendecir más. Y él dijo, aquí está mi parte para construir una nueva casa para Dios. Y luego dijo, de mi tesoro personal y del tesoro del reino. Pero después de que él volteó a la asamblea, todos los que estaban con él, y les dijo, ¿alguien de ustedes quiere hacer una ofrenda voluntaria? Los reto, los desafío que demos una ofrenda voluntaria. Ese es el gran reto, mis estimados. Jesús no obliga a nadie. Porque la gracia no obliga a nadie a regresarle lo que recibió. Quien entiende la gracia sabe que todo le pertenece a Dios. ¿Me entendió? Por gracia sois salvos. Por gracia tienes lo que tienes. Por gracia tienes lo que tienes. Por gracia todo lo que tú tienes no es por tus fuerzas, es por la gracia de Dios. ¿Por qué tienes esto? ¿Por qué tienes aquello? Es por gracia, no es por tus fuerzas ni por las mías. Es porque Dios ha permitido que lo tengas. Y David tenía tanta gracia que dijo, todo lo que tengo le pertenece a Dios. No hay nada en mí que sea mío, todo es de Dios. Y entonces él se atrevió a dar, y como él sabía lo que era la generosidad, volteó y le dijo a la asamblea, ¿alguno de ustedes quiere dar una ofrenda voluntaria a Dios? Los reto a dar una ofrenda voluntaria. Quiero que ustedes sean como yo, porque si quieres que tus hijos sean generosos, primero que te vean a ti
que tú eres generoso. Yo tengo mi hija, la mayor, ella es licenciada, tiene la maestría en psicopedagogía y con niños de capacidades especiales. Es maestra de niños en la iglesia y su novio, que ya nos dijo que se casa en 2 años, amigo. Su novio es maestro de niños, canta en la iglesia, es el pianista. Y ellos ya empezaron a juntar su diezmo y su ofrenda en un mismo sobre. Dice bien, no necesitan casarse, ellos ya por fe dicen, si vamos a estar juntos desde ahorita. Y ellos cada 8 días ofrendan y diezman. Y ellos saben que Dios es primero que antes que nada. Y dan para los niños y dan para acá y dan, pero ¿sabe de dónde aprendió eso? Porque ella ve que sus papás somos así. Tú nunca llevarás a tus hijos donde tú no has estado primero. Amén. Yo quiero, hay 2 cosas que tienes que aprender. Tú nunca llevarás a tus hijos donde no has estado primero, y tú nunca llevarás a tus hijos donde tú no los tratas desde el inicio como si ya estuvieran allá. Ejemplo, ¿cuántos quieren que sus hijos sean unos príncipes? Trátalo como príncipe ya, aunque todavía no tiene reinado. Y si tú quieres una princesa por novia, trátala y pórtate como un príncipe primero. ¿Cierto? Y luego dice ahí en el verso número 6: entonces los jefes de la familia, los principales de las tribus de Israel, jefes de los millares y de las centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa del Dios 5,000 talentos, 10,000 dracmas, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce, 5,000 talentos, y todo lo que tenían, piedras preciosas, las dio para el tesoro de la casa de Jehová, de mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David. Entonces David lo reta: ¿alguien quiere dar a la casa? Y todos sacaron: sí, queremos dar, queremos ser generosos. Y cuando empezaron a dar, porque quiero decirle algo, su pastor y nosotros no andamos pidiéndole que usted ande derrochando el dinero. Que sea generoso es otra cosa. Es lo mismo, no es lo mismo, ¿verdad? Pedir que dé dinero a pedir que usted sea generoso, porque la generosidad no es dinero, es tiempo también. Es un abrazo, es dar, es bendecir. ¿Cuál es la persona generosa? La que nunca deja de dar. Esa es la persona generosa. Y lo que le da voluntariamente. Y entonces su pastor, ¿quién puede dar? ¿Quién quiere dar? Porque Dios bendice al dador alegre. Y David dijo: ¿hay alguien que quiera darlo? Y empezaron a sacar voluntariamente. Y la Biblia clarito dice que cuando empezaron a hacer eso, el rey se alegró. ¿Cuántos quieren hacer que Dios se alegre? Sea generoso. Dios se alegra con una iglesia generosa. Pero cuando no, y un día le dije: voy terminando, amigo, te lo prometo, ya voy terminando. Es que cuando sube el pianista me ponen bien nervioso, el pianista. Yo le digo a mi esposa: ubícate al pianista y amárralo allá atrás y no lo dejes que se suba. La generosidad, el dar, hace que la iglesia sea otra. La iglesia que más ama es la iglesia que es más generosa. ¿Lo entendió? Y yo le enseño a mi iglesia a que seamos generosos. En este tiempo hacemos despensas. El año pasado hicimos despensas, amigo, y uno va a ciertas tiendas de comercio donde hace despensas, unas despensitas así. Las ve y uno se deprime por esas despensas que venden en los supermercados. En vez de que le alegren, le deprimen. Ahí todo lo que está dentro ni te lo comes. Y yo reto a la iglesia que hagamos despensas. El año pasado hicimos 60 despensas, pero de caja de huevo así. Cada despensa cuesta 3,000 a 4,000 pesos. Cada despensa. O sea, dimos 240,000 pesos, incluyendo todos nuestros vecinos, en cada puerta, porque los vecinos por el estacionamiento nos tienen tirria. Y cada año saben que les vamos a dar una despensa con huevo, carne, un montón de cosas.
La generosidad te abre puertas. La generosidad, dice la Biblia en Filipenses, que cuando uno es generoso, dice que sean enriquecidos para que sean generosos y para que el que reciba la generosidad glorifique a Dios. ¿Sabe que por tu generosidad otros glorifican a Dios? Cuando uno recibe, ¡ay, me lo diste! Gracias a Dios. No necesitas hablarle de Cristo. Dale y ellos van a glorificar a Dios. Van a glorificar. Uno tiene que aprender a ser generoso. Y David, cuando lo retó, les dijo, ¿hay alguno de ustedes que quiera dar? Y empezaron a dar, y dice que el rey David se alegró al ver la generosidad, amigo. La generosidad del pueblo de Dios, como el pueblo de Dios fue generoso. De nada sirve aprender libertad financiera si al final usted no aprende a dar. Un día le dije a un hermano, ¿cuánto necesitas para vivir? Hizo sus cuentas, el gas, el agua, y dijo, pastor, yo con 3,000 pesos al mes la hago. Así me dijo. 3,000 pesos, ya está, ahí está, 3,000 pesos. Y ya incluí mi ofrenda y mi diezmo. Con eso la hago. Entonces yo revisé su estado financiero y le dije, aquí te falta incluir dar a alguien. Porque entonces, ¿cómo vas a bendecir a alguien? En tu reto mensual tienes que aprender a bendecir a alguien. Ese es un reto de Dios. Si tú nomás vives de lo suficiente o le pides a Dios lo suficiente para vivir tú, esa no es la voluntad de Dios, porque la Biblia dice, bendigan, den. Yo tengo que aprender a orar y a decirle, Señor, dame más de lo suficiente para poder bendecir al que no tiene. Eso es libertad financiera, bendecir al que no tiene. Bendecir al que no tiene. ¿Están de acuerdo? Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres bueno. Tú nos has enseñado no solamente a que aprendamos a recibir tu gracia, porque toda la gracia que recibimos se tiene que manifestar en otro. La gracia que no se manifiesta en otro está siendo retenida. Y la gracia del reino tiene que correr. La gracia del reino, del trono, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade a ella tristeza. Hay tristeza cuando retenemos la bendición, pero hay mucha alegría cuando esa bendición corre. Y queremos aprender principalmente en estos días a correr la bendición, a mirar los rostros cuando reciben bendición. Cuando venimos a la iglesia y ser generosos, ver cómo el cielo sonríe, el Rey sonríe. Tú no nos obligas a nadie, pero sí nos retas. Sí nos retas, Señor, a ser diferentes. Hay un reto, dice el Señor. ¿Quieres salir de ese problema financiero? La clave no está en querer tener más, sino en dar a alguien más. El cielo se abre cuando somos generosos. El cielo se alegra cuando extendemos la mano, no para recibir, sino para dar. La generosidad del cielo fue enviar a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El cielo es el lugar más generoso. El principio de la generosidad estuvo en el papá. Tomen a mi Hijo para salvación de ustedes. Y no solamente el Hijo, Él envió su palabra, Él envió sanidad a través de Él, envió prosperidad, envió bendición, envió la gracia, porque a través de Jesús tenemos todo lo que necesitamos, pero por medio de Jesús también damos todo lo que el reino necesita, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por medio de Él recibimos y a través de Él le damos al Padre lo mejor que tenemos. Señor, gracias. Yo bendigo a tu iglesia. Bendigo a Ágape Oriente, Señor, porque sé que es una iglesia generosa. No necesitamos que alguien nos obligue, porque la gratitud nos reta a ser generosos.
Gracias por este tiempo y por todo, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.